Señoras y señores, México le ganó 1-0 a Corea del Sur. Un partido que tuvo bastantes cosas que analizar, más que nada en el segundo tiempo. Un gol de Romo en el segundo tiempo justamente. Un primer tiempo bastante aburrido, por lo menos para el neutral. Y un segundo tiempo en el cual hemos visto la selección mexicana donde ganó un partido importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque hoy México, con la victoria de hoy, felicito a los mexicanos por esto, no solamente ya se clasificaron de manera directa a los 16avos de final, sino que ya ganaron el grupo a falta de un partido. México puede perder la siguiente fecha por 4-0 y Corea del Sur puede ganar en la última jornada 40-0, que aún así va a quedar México primera de grupo debido al sistema de desempate. La única selección del grupo que puede igualar a México en puntos es justamente Corea, y Corea viene de perder con México. Ese es el primer criterio de desempate a la hora de igualdad de puntos. Así que México ha ganado el grupo y México es una selección que a mí personalmente me está pareciendo que es una selección muy inteligente a la hora de jugar esta clase de partidos. Con menos recursos que en otros mundiales, como he mencionado anteriormente, está haciendo grandes cosas y partidos muy inteligentes. Esta es una selección mexicana distinta a la que vimos quizá en Brasil 2014 o quizá en Rusia 2018. ¿Por qué digo distinta? Porque nombre por nombre quizá tenga menos jerarquía, quizá tenga mejores jugadores, quizá le falte más jugadores que brillen en Europa o jugadores de renombre, porque México no cuenta con Carlos Vela o Chicharito Hernández o el Chucky Lozano o Oribe Peralta o Héctor Herrera o Rafa Márquez o Gio Dos Santos o Guardado, Osorio, Cuauhtémoc Blanco. No cuenta más con esa clase de jugadores que han sido muy buenos en una generación mexicana que ha logrado cosas interesantes y que estaba para competir seriamente en algunas competiciones importantes. Y capaz nombre por nombre uno cree que México está peor que antes, pero sí tiene México un equipo con muchos huevos, sí tiene México un equipo con mucha garra. No están jugando con nombres, están jugando con hombres. Hoy México está jugando los partidos como hay que jugarlos. Está jugando con inteligencia, está jugando con prudencia, no se está regalando defensivamente, entiende los momentos del partido. Tiene un Eric Lira que se hace cargo de la mitad de la cancha y juega de 5 solo. Un Alvarado Quiñones que son 2 balas por las bandas. Un Jesús Gallardo y un Sánchez de laterales que cada vez juegan mejor. Hoy el partido de Jesús Gallardo para mí fue buenísimo. Un Rangel que te hace olvidar de aquel Memo Ochoa Prime, porque hoy fue clave en la victoria mexicana. Un Raúl Jiménez con experiencia. Y por sobre todas las cosas, un Javier Aguirre que está cada vez más a la altura de lo que pretende la selección mexicana en este mundial. Porque el entrenador mexicano llegó a este mundial sabiendo que México, si bien era local y si bien a priori el grupo no era tan accesible, si bien a priori el grupo no era tan complicado, tenía una gran responsabilidad de volver a ser a México ganador de un grupo luego de lo que fue el fracaso en Qatar 2022. Y la localía pesa, y los rivales juegan, y las subestimaciones nunca faltan, porque alguno dirá, che, Davo, pero le ganaron a Corea del Sur. Che, Davo, pero ganaron a Sudáfrica. Espero que el que me diga eso no haya puesto como candidata a una selección que no le pudo ganar a Cabo Verde, o una selección que no le pudo ganar a República Democrática del Congo. Porque yo pienso que España y Portugal son candidatas claras a ganar este mundial. Y como pienso eso, y veo que las candidatas no pudieron ganar con 2 rivales menores, no hay que subestimar ningún partido de este mundial. No hay que creer que México le tiene que ganar sí o sí a Corea del Sur, si no es un fracaso. Porque si bien obviamente al ser local tiene cierta presión, los partidos después hay que jugarlos, ¿eh? Y México este partido hace 4 años lo perdía. México este partido hace 2 años lo perdía. Hubo un cambio de mentalidad en la selección mexicana. ¿Le va a alcanzar con este cambio de mentalidad, con este cambio de jugar en equipo, con este cambio de ser inteligente y ser más cauto a la hora de jugar y no desesperarse para hacer un buen papel en el Mundial? Ahí desconozco, porque la realidad es que México también es verdad que cuando enfrenta selecciones de nivel la va a tener complicada en serio, teniendo en cuenta que va a depender de muchas cosas para poder vencer. Pero la selección mexicana está armada como para competir, como para estar a la altura, como para no ser goleados o humillados, entendiendo el rol que están ocupando en este mundial. Yo creo que, reitero, es un gran trabajo el de México en este mundial hasta ahora y tiene una oportunidad histórica, porque recordemos que México, contando este mundial, jugó 18 mundiales.
18 veces México ha jugado la Copa Mundial de la FIFA y nunca ha podido ganar los 3 partidos de la fase de grupos. Hizo 2 veces 7 puntos sobre 9, tanto en 2002, que le gana a Croacia, a Ecuador y empata con Italia, y en 2014, que le gana a Camerún, a Croacia y empata con Brasil. Y luego los 2 mundiales, que fue local en el 70 y en el 86, hizo 5 puntos sobre 6, porque en esa época la victoria valían 2 puntos, pero nunca pudo ganar los 3 partidos, porque en ambas ediciones ganó 2 partidos y empató 1. Ahora, ¿qué tienen en común esas últimas 2 ediciones que mencioné? Que fueron los únicos 2 mundiales donde México fue local, 70 y 86. Y curiosamente fueron los únicos 2 mundiales donde México llegó a los cuartos de final, donde se metió en el famoso top 8, algo que nunca más ha podido hacer ni antes, ni durante, ni después de esas 2 Copas del Mundo. Hoy ya están 16avos. Esta vez son 2 mano a mano los que debe superar México para volver a esa fase. Pero creo que de llegar a los cuartos de final estamos hablando de un excelentísimo mundial de la selección mexicana que llegó con poca expectativa y que termina siendo, en lo que es mi opinión, un gran mundial hasta ahora. Analicemos lo que fue un poquito el partido de esta victoria muy importante para los mexicanos. Bueno, en el planteamiento se vio claro cómo México salió con un 4-3-3, con Rangel en el arco, Sánchez y Gallardo de carrileros. Me gusta mucho Jesús Gallardo. Creo que es un lateral izquierdo que le está dando a México muchos recursos futbolísticos en momentos de incertidumbre y en momentos de improvisación. Cuando México está jugando un partido trabado, luchado, como hoy, donde no se generan muchas situaciones, es Jesús Gallardo el que rompe con eso, es Jesús Gallardo el que busca pases, el que ataca por izquierda, el que se complementa a la perfección con Quiñones, y es Jesús Gallardo un jugador determinante para México en ataque. En la mitad de la cancha juega con Gutiérrez y Romo un poco sueltos, pero Eric Lira, de 5, que para mí hoy Eric Lira ha tenido nuevamente un gran partido, tanto en el debut como en Sudáfrica, como hoy también. Más que nada un gran segundo tiempo. Fíjense que en México, si uno mira la mitad de la cancha para adelante, Romo salió de cambio, Gutiérrez salió de cambio, Quiñones salió de cambio, Raúl Jiménez salió de cambio y Alvarado salió de cambio. Hay uno solo que no sale nunca y es Eric Lira, porque es un jugador muy imprescindible para este cuerpo técnico. Alvarado y Quiñones para mí a México como extremo le están dando muchas soluciones también, jugadas que se las inventan y terminan generando peligro, y la experiencia de Raúl Jiménez a la cancha te puede dar mucho. México salió con su característico 4-3-3, mientras que Corea fue con un 3-4-3, jugando con Son suelto, con Mongwan y con Jungwoo de carrileros, y la realidad es que, lo voy a decir francamente, analizando un poco lo que fue el partido y sin que se ofenda mi queridísimo pueblo mexicano, he visto la mayoría de los partidos de este mundial y creo que no vi ningún primer tiempo tan aburrido como el de este partido. Lo digo completamente en serio. Creo que festejé el gol de México no solamente por el pueblo mexicano, sino también porque si salía 0-0 me iba a lamentar mucho haber visto semejante partido aburrido. Un primer tiempo en el cual básicamente no pasó casi nada. Al comienzo hubo un intento de Brian Aguirre de afuera del área que terminó en las manos del arquero de Corea. Más adelante hubo una increíble salvada de Edson Álvarez en la línea, pero no era una jugada válida porque habían cobrado un offside previo que claramente lo estaba. Y creo que la única jugada clara del primer tiempo fue una gran jugada de México justamente por derecha, donde Alvarado engancha y tira un gran centro que cabecea a Quiñones y ataja bien el arquero. México podría haber lastimado ahí y no mucho más que eso. Creo que en el primer tiempo, en los últimos 30 minutos, se vieron intentos de Corea, pero sin contundencia, sin ni siquiera llegar a generar jugadas claras, mucha posesión para el equipo coreano, un México que no presionó, sino más bien lo esperó y dejó jugar al rival, pero tampoco le hacían daño. Creo que México hoy pensó un partido largo, pensó un partido de 90 minutos, no se quedó solamente con la primera parte. Creo que el planteamiento fue, primeros 45 minutos nos defendemos y buscamos que no nos ataquen y generamos jugadas con individualidades. En el segundo tiempo lanzar un poco el equipo en ataque, porque al fin y al cabo México terminó con la defensa adelantada en la segunda mitad. Por un primer tiempo en el cual por momentos Corea tuvo la posesión, Corea tuvo el dominio del partido, pero un dominio que no te marca nada, un dominio que no te genera nada, porque no pateó al arco y porque tenía la pelota muy lejos del arco rival, detrás de la mitad de la cancha. Y México en ningún momento se preocupó por hacer esa presión alta o ejercer esa presión para poder lastimar a Corea. Y México con pelota tampoco ha hecho mucho hoy en el primer tiempo, debido para mí al buen partido defensivo que hizo Corea también, no solamente en la parte defensiva, sino también en las presiones y en los espacios. Con Sudáfrica, por ejemplo, México tuvo
mucho espacio y mucho tiempo para pensar, y esto facilitó el trabajo de varios mediocampistas, y hoy ese espacio no existía y Corea no le daba mucho tiempo para pensar a México, y esto hizo que el primer tiempo termine de una manera muy aburrida, sin llegadas y sin ninguno de los dos equipos atacando. Ahora bien, ¿por qué creo que fue inteligente el partido de México? ¿O por qué creo que la mentalidad mexicana ha cambiado? Porque creo que en otro contexto hoy México hubiese salido a atacar a lo loco este partido. Porque es local, porque es mexicano, porque tenemos que ganar, porque somos México. Y hay que entender que Corea también juega, ¿eh? Hay que entender que lo mejor que tiene Corea son sus carrileros y su delantero. Y si le salís a jugar de igual a igual y atacar del primer minuto y dejar los espacios atrás y te embocan en los primeros 20 minutos del partido, estás obligado a ir a empatarlo. Y vas a estar todo el partido dejando los espacios que Corea tanto necesita para convertir goles. Y creo que México pensó un partido de primer tiempo, dejó que se desgasten solo. Primer tiempo dejó que Corea tenga la pelota, que tenga la posesión, pero que no ataque, que no tenga jugadas claras, que es lo que ha pasado. Y segundo tiempo, con un Corea un poco más cansado y un Corea que es un equipo muy físico, lo agarro de otra manera y puedo lastimarlo. Ahora bien, una cosa es la teoría, una cosa es lo que el entrenador plantea, otra cosa es la práctica. Porque comienza el segundo tiempo y si bien en el comienzo ya hubo un gran aviso de México, una gran jugada por izquierda de Jesús Gallardo, que gambetea, hace una pared, llegó al fondo y si bien define mal al primer palo, hizo una jugada que la improvisó él del comienzo y le dio a México profundidad en ataque por izquierda y le dio a México una solución en la ofensiva que no estaba encontrando. Ahí llega el gol que rompe el partido. Un gol que, la realidad, México ha tenido muchísima suerte. Un error gravísimo del arquero de Corea. Un gol increíble de la selección mexicana. Gol del mexicano Luis Romo. Viene de un centro por izquierda de Quiñones, que cabecea a Raúl Jiménez y medio que se choca con el defensor de Corea. El arquero se eleva para atajar la pelota, choca con un compañero y la pelota se suelta de sus manos, queda picando y la agarra Romo, patea a colocar tranquilo. Si un arquero en México se pone 1-0 en un partido que no estaba pasando absolutamente nada. Ahora bien, cuando uno ve que a México le regalan un gol y convierte el gol, que si bien México para mí lo iba a buscar mucho más en el segundo tiempo, ese tanto regalado le hizo analizar el segundo tiempo de otra manera. Le hizo ser más precavido y resguardarse un poquito mejor. Creo que lo más inteligente que hizo México fue cómo jugó después del primer gol. Porque jugó con la desesperación del rival. A Corea ya no le servía tener tanto la posesión como la tuvo en el primer tiempo si después no llegaba a tener ninguna jugada clara. Y Corea se vio obligado a tener que poner jugadores en ataque, se vio obligado a tener que dejar espacios, se vio obligado a tener que ir a atacar como sea, sin tener la solución para poder hacerlo luego de, para mí, un gran planteo defensivo de México. Y esto lo aprovechó a su manera México. Primero, con los cambios que hizo el entrenador, que agotó todas las ventanas. Primero sacó a Luis Romo y a Brian Gutiérrez y metió a Orbelín Pineda y a Vargas. Básicamente cambió a los dos mediocampistas que acompañaban a Eric Lira por otros dos mediocampistas, y lo que yo entiendo de estos cambios es claramente dos jugadores frescos, dos jugadores con piernas, dos jugadores físicos para poder contrarrestar las subidas de Corea que iban a tener en la recta final del partido, luego de estar todo el partido tocándolo a un lado hacia el otro y sin patear al arco. Y creo que México a eso le vino bien para darle también un respiro y una pausa al partido. Y eso hizo que México también pueda generar jugadas, que no resigne el ataque. Si bien no había generado mucho en el partido, siempre fue una amenaza constante los extremos de México, tanto Quiñones como Alvarado. De hecho, hubo una jugada muy muy clara que podría haber definido el partido, que fue una gran gambeta y un gran centro de Quiñones por izquierda, que controla y define a Raúl Jiménez, que luego ataja al arquero. De ahí sale Raúl Jiménez, ingresa Santi Jiménez y también sale Alvarado e ingresa Reyes. Fíjate cómo el entrenador mexicano ha cambiado dos de sus tres delanteros al minuto 80 y enseguida también saca a Quiñones y mete a César Huerta. Yo creo que esos cambios tienen sentido, porque si bien México estaba ganando 1-0 y si bien Corea no había hecho mucho en el partido, creo que lo que estaba pasando es que México no podía resignar el ataque, porque es la peor manera de aguantar un partido si vos te dedicás solamente a defender, a no tener la pelota y a despejar, pero tampoco podía regalarse defensivamente, porque Corea inevitablemente en la recta final del partido iba a tratar de meterlo en un arco. Y creo que con los cambios el entrenador terminó plantando un equipo en ofensiva y otro equipo en defensiva,
Cuando México atacaba, se notaba cómo estaba parado 4-3-3, con Reyes de lateral y con Sánchez más adelantado. Pero cuando México defendía en una línea de 5 marcada, con Sánchez de lateral derecho y con Reyes de central, un 5-3-2, con el doble 9 de Quiñones y Jiménez, que después sale Quiñones e ingresa justamente Huerta. Y creo que con esos cambios que hizo el entrenador mexicano, le dio a México un orden defensivo, un orden ofensivo, que en la recta final del partido la necesitas para no estar desorganizado. Y también le dio una calma de decir, estamos mejor que ellos, simplemente aguantar el resultado. ¿Y por qué valoro esto? Porque México tiene que saber cuáles son sus debilidades. Tiene que saber cuáles son las cosas buenas que tienen como selección. No tienen que creer que como es local o como es México, va a ganar fácil estos partidos. Porque España pensando así empató, Portugal pensando así empató, y son dos selecciones que son mucho mejor que México. Los partidos no hay que subestimarlos, hay que jugarlos. Y en ese juego que hizo México hoy, para mí ha sido muy inteligente. De hecho, creo que pudo haber ganado por más goles. Tuvo otra jugada muy clara, Vargas de afuera del área, que mete un voleazo y ataja al arquero. Pero también es verdad que la selección mexicana, si bien en casi todo el partido el arquero Rangel mucho trabajo no tuvo, porque Corea en el primer tiempo tuvo aproximaciones, tuvo intentos, tuvo llegadas, pero no tuvo tiros al arco. No tuvo situaciones claras de gol, no pudo concretar la finalización de las jugadas. En el segundo tiempo, después del gol de México, México manejó el partido como quiso. A pesar de eso, el Mundial son detalles. En estos partidos igualados y parejos, porque si hoy fue un partido aburrido es porque fue un partido igualado. Es porque fue un partido parejo. Es porque fue un choque entre dos selecciones que jugaron a su manera y no pudieron sacarse diferencias. En ese partido igualado y parejo, el partido se define por detalles. ¿Cómo es el gol mexicano? Un error gravísimo del arquero de Corea. ¿Qué sucede faltando 5 minutos? Una impresionante actuación de Rangel. Hay un centro por izquierda de Corea que cabecea a Huesun, que ataja a Rangel impresionante en área chica y que en el rebote vuelve a patear Huesun y vuelve a atajar a Rangel. México, por más que es un partido correcto, necesitó del arquero que lo salve en algún momento. El arquero apareció. El arquero lo salvó. Y en esos detalles ganás estos partidos. En esos detalles competís en el Mundial. Porque tu arquero te salvó cuando tuvo que salvar. Y el arquero de Corea no lo salvó cuando lo tuvo que salvar. ¿Y cómo termina el partido? 1-0 México. En los partidos igualados, en los partidos parejos, lo que se necesita es cabeza y lo que necesita es inteligencia para afrontarlo. Y México hoy tuvo las dos cosas. Y por eso termina ganando este partido. Por eso termina con 6 puntos y por eso termina el líder de este grupo. Y ahora vamos a ver qué pasa. Si bien sería hermoso para México ganar la última fecha y quedar con 9 puntos, también es verdad que México es una selección en la cual no tiene que hacer estupideces porque el último partido para lo único que sirve para una estadística, porque aún perdiendo va a quedar primera, debe claramente poner suplentes, de hecho va a poner suplentes el entrenador, no tengo duda que va a poner suplentes por un tema de que sería demasiado estúpido exigir a jugadores mexicanos a jugar este partido cuando básicamente ya están clasificados y de hecho como primeros, pero sí es verdad que México ahora tiene que pensar en lo que se viene en 16avos. Creo que el trabajo de Javier Aguirre de ahora en más es pensar cómo va México a plantarse en los partidos de eliminación directa. Porque es una selección mexicana que es inteligente, que me gusta cómo juega, pero lo que a mí me da un poco de dudas es qué va a pasar cuando en un partido de eliminación directa no pueda fluir tanto su juego con los extremos, porque creo que hay una cierta importancia de Alvarado y Quiñones, donde generan peligro constantemente. De hecho, hoy las jugadas más claras de México fueron por las bandas, y cómo va a poder sobrellevarlo. Creo que México es un equipo al cual todavía no tuvo el momento de recibir un golpe a tiempo. Va a llegar a una eliminación directa después de ganarle a una Sudáfrica que para mí tuvo un mal debut, y a una Corea que es una buena selección, pero que México ya la había ganado también en 2018 y que México podía ganar este partido tranquilamente, aunque no hay que subestimar esta victoria de México. Es un partido que era complicado y dio la cara. Pero me gustaría saber cómo le va a ir a México o cómo va a plantear justamente México los próximos partidos, que la verdad uno me dirá, México es candidata ahora, y ahora México va a ganar el Mundial. Ahora México de verdad es candidata. A ver, siendo completamente honesto, yo creo que no. Yo creo que obviamente candidata es Argentina, es España, es Portugal, es Alemania, Francia, Brasil, Inglaterra, y así puedo seguir mencionando. Pero sí creo que México mostró una mejor imagen de lo que mucha gente esperaba, por lo menos en este Mundial. Es una realidad. Como dije anteriormente, tiene peores jugadores que antes, pero tiene más huevos, tiene más cabeza. Es un equipo que piensa más. Es un equipo que, conociendo sus debilidades, trata de aprovechar sus virtudes al máximo.
y trata de no exponer esas debilidades o esas limitaciones que pueden llegar a tener. Y esta clase de equipos son los que después dan la cara en los partidos importantes. Así que veremos de qué está hecho México. Todavía le falta un poquito más, pero a mí me deja buenas sensaciones estas 2 primeras fechas de México, y desde ya, desde este humilde lugar, felicito a todo el pueblo mexicano por estas 2 victorias en el Mundial y por esta clasificación a los 16avos de final, porque hay muchas selecciones que se ríen de México, que se burlan de México, que aprovechan de México para burlarse, no clasifican al Mundial o hacen casi siempre un papel peor que México en los Mundiales. Entonces creo que para reírse de México, primero hay que ser superior, por lo menos futbolísticamente, a México. Y la realidad es que México es una selección que en este Mundial está dando que hablar. Así que felicito a todos los mexicanos y veremos cómo terminan en este Mundial.